buenas tardes, mis amaditos hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión que tenemos hoy. Un debate muy importante que es por la primera vez que se está tocando este debate. Sean ustedes todos bienvenidos y ustedes, como siempre digo en todos mis debates, que sea Dios glorificado menos el hombre. Y ustedes van a ser los testigos fieles, los que juzguen, los que den el veredicto último de este debate. ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién dijo la verdad? Porque aquí no hay dos razones ni dos verdades, hay una razón y una verdad. Que Dios los bendiga a todos ustedes y bienvenidos. Mancho, tu micrófono, Mancho. Una disculpa ahí. Bienvenidos a todos a su canal del evangelista Ángel Regalado, y también este debate se estará transmitiendo por el canal del licenciado y teólogo Guido Rojas. Le damos la bienvenida. Estaremos llevando este debate. El título de este debate se llama "La Biblia no es suficiente para como regla de doctrina y fe". Por la negativa estará llevándola el licenciado y teólogo Guido Rojas. La afirmativa. La positiva, perdona, Guido Rojas afirma eso, o sea que él lleva la positiva. Yo voy a llevar la negativa de lo que él afirma. Ok. Él está, Ángel Regalado estará llevando la negativa de este título y debate. Entonces, empezaremos con 20 minutos. Este es el formato: 20 minutos, un minuto de presentación, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo, una pregunta para cada uno de los dos, un minuto para formularla, 3 minutos para responderla y 2 minutos para refutación. Ok, le damos la bienvenida y estará comenzando este debate Ángel Regalado, apologista evangélico. Adelante con su presentación, hermano Ángel Regalado. Ok, gracias, hermanito. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ya me conocen por ahí muchos. Mi nombre es Evangelista Ángel Regalado. Tengo un minuto, pues me parece muy interesante este de tema. Nunca lo ha sido debatido en las redes sociales. Yo tengo ese privilegio de debatir. Si la Biblia no es suficiente para fe y doctrina al cristiano, la cual Guido Rojas llevará en la positiva, pues yo llevaré la negativa como defensor de que no es así. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y que Dios sea glorificado en este debate. Muchas gracias, Ángel, por su minuto de presentación. Vamos a pasar con el apologista Guido Rojas y teólogo Guido Rojas, perdón, con su minuto de presentación. Bienvenido. Bien, adelante. Gracias a ti por sacar tiempo para moderar este interesante diálogo que vamos a tener con el evangelista Ángel Regalado. O sea, mucho tiempo, cerca más de 2 años que no compartíamos debate, pero bueno, es interesante este tema desde ambas posiciones. La parte mía va a ser la parte católica, en la cual voy a explicar cuáles son las bases por el cual creemos que no solamente la Biblia es suficiente en todo lo que tiene que ver para la doctrina y la fe de un cristiano. A todos sean bienvenidos. Es un debate que también voy a compartir en mis redes sociales, tanto en mi grupo de debate bíblico teológico licenciado Guido Rojas en Facebook, también en mi canal oficial que llama también Teólogo Guido Rojas en YouTube. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, licenciado Guido Rojas. Vamos a pasar con los 20 minutos. Vamos a comenzar con este debate. 20 minutos de exposición por parte de evangelista Ángel Regalado. Le estaré avisando cuando falten 2 minutos para concluir, y después encenderé el teléfono, mostraré mi teléfono faltando medio minuto. Adelante, cuando esté listo, le pongo su tiempo. Perdón, disculpa, antes de empezar, ¿cómo vamos a tener la pantalla? Porque tú vas a aparecer, vamos a cambiar cuando Claro, mira. Dale. O sea,
Cuando expones tú, Ahí estamos los tres. ahí está. Ya. Entonces Ok. ahí estamos los tres. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahí. Ya. Ok. Cuando yo expongo, yo te voy a, o sea, yo salgo y luego sales tú. ¿Ok? En Listo. cuanto vamos a comenzar con sus 20 minutos, le estaré avisando 2 minutos antes de terminar. En cuanto empiece a decir la primera palabra, yo le pongo el tiempo. Adelante. Ok, gracias. Apagamos ambos micrófonos. Listo. Sí, gracias. Bueno, bienvenidos. Para mí me parece un tema exageradamente raro, muy raro, y se puede decir que puede rayar también a blasfemia. Espero que Guido Rojas, de verdad, espero que Guido Rojas nos dé una buena interpretación, ¿verdad? Lo que él va a hablar. Porque decir que la Biblia no es suficiente para fe y doctrina al cristiano o al hombre, eso me parece una tremenda blasfemia y herejía. Eso es lo que yo pienso. Con todo respeto, Guido Rojas, él es un hombre que se merece respeto, igual yo, ¿verdad? Nunca le he tratado mal y él tampoco. Entonces, pero tengo que hablar la verdad. Y él me conoce en los debates. Todos saben cómo debate Ángel Regal. Entonces, para mí me parece una blasfemia y una herejía decir que la Biblia no es suficiente para fe y doctrina cuando la Escritura desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor afirma que la Biblia se hizo para el hombre, que la Biblia es un mapa, es la escritura misma viva del pensamiento, del corazón que tiene Dios para el hombre. Por eso dice Juan 3:16, que amó tanto al mundo, que dio a su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo no sé, mi amigo, si no es suficiente, como él dice, para fe y doctrina, entonces él mismo está aclarando y dándome la razón, ya que su doctrina piensa como él piensa y cree como él cree, que la Biblia no es suficiente. Para ellos no es suficiente, que tampoco es para fe. Entonces, si no es suficiente, entonces él tendrá que desechar todo lo que ellos creen. María, Madre de Dios, que el Papa, que Pedro, Mateo 16:18, todo eso tienen que desechar, porque supuestamente ellos creen por fe que todo lo que está escrito en la Biblia, ellos lo creen. Pero me parece muy irónico este tema en el cual Guido Rojas va a presentar hoy día, lo cual yo estoy llevando la negativa de lo que él va a hablar, pero yo voy a hablar lo que realmente dice las escrituras, ¿verdad? Acerca de la fe, la doctrina. Espero, Guido Rojas, que en esta exposición que tú vas a hacer, ¿verdad? No toques la Biblia. Sería irónico que si la Biblia no es suficiente para ti, ¿verdad? No toques la Biblia, porque ¿qué vas a exponer con la Biblia si la Biblia no es suficiente para ti? Ni es para fe para ti, ni es de doctrina para ti. Eso es lo que tú crees, ¿verdad? Con mucho respeto, tú te mereces respeto. Pero aquí hay que hablarte la verdad. Y vamos a comenzar nuestra exposición. Repito, si mi amigo Guido Rojas cree que la Biblia no es suficiente, pues para él no es suficiente y para su doctrina, porque él es teólogo. Entonces estamos bien y te doy la razón. Porque si tú vas a expresar que la Biblia no es suficiente, ni para fe ni para doctrina, entonces, ¿qué crees? ¿Qué están creyendo los pobres hermanos católicos? ¿Y qué crees tú? Espero que no me saques la Biblia en este debate y no me expongas la Biblia, porque para ti no es doctrina de fe, ni tampoco es doctrina o sea, no es suficiente para ti. Espero que no lo hagas. Ok, yo no sé qué será suficiente para ustedes, pero yo quiero escuchar. Dice, Proverbios 1, vamos a ver, para entender sabiduría, fe y doctrina. Proverbios 1, para entender sabiduría, fe y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, para palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio, escucharon bien mis amados, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Shaddai, a Adonai.
pongan los títulos que quieran. El principio de la sabiduría. ¿Por qué dice nuestro Señor el principio de la sabiduría? Porque Él hizo los cielos y la tierra con su sabiduría. Y puso fe para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de las Escrituras. Porque solo un insensato que no tiene sabiduría dirá pues que la Biblia no es suficiente, que no es para fe ni para doctrina. Entonces, ¿qué doctrina estás siguiendo tú, amigo Guido Rojas? ¿Y qué fe tienes? ¿En quién pusiste tu fe? Si la Biblia no es suficiente para ti, ¿qué será suficiente? Pero vamos a seguir leyendo para que mi amiguito entienda un poquito, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, escucharás bien, amigo, entendiendo esto, que ninguna de las profecías de las Escrituras es de interpretación privada, lo cual mi amigo Guido Rojas va a hacer una interpretación privada. Espero en este debate que no me saque los concilios, la patrística, la tradición, tu magisterio, porque te va a ir muy mal en la refutación. Espero que no lo hagas. Espero que saques otro libro, ¿verdad? Espero que saques otro libro de por ahí, pues que digas, bueno, si la Biblia no es suficiente para fe y doctrina, pues este libro sí lo es, o esta Biblia sí lo es. Entonces, yo sí te voy a creer. Pero mientras tanto, en este debate creo que serías irónico que toques la Biblia porque no es doctrina para ti, ni fe, ni tampoco es suficiente para ti. Ok. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como mi amiguito lo va a hacer hoy día, y vamos a escuchar. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Espero, Guido Rojas, te estoy leyendo la palabra de Dios. Que no vengas con tus argumentos de hombres, porque ya te digo, estás con Angelito, y Angelito te va a coger todo. ¿Ok? Porque esto es un debate. Tú sabes que en la guerra hay dos contrincantes. No se van a dar abrazos ni besos, simplemente pues este es un debate y en el cual la fe está jugándose en este debate. ¿Ok? Ya, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra cosa más, la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, lo cual, si mi amigo dice que la Biblia no es suficiente, entonces, ¿qué espíritu tienes tú, amigo Guido Rojas? Si tú dices que no es de fe, ¿qué Cristo estás siguiendo? Porque nuestra fe está puesta nuestros ojos está puesta en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos. ¿Verdad? El autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin de la fe. Dice así, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos dándole más palabra acerca de la fe. Dice, 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios, para darle la cita de ver si mi amiguito Guido Rojas, pues, me refuta. 1 Corintios 4:6. Dice, hermano, todo esto lo he explicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no irás más allá de lo que está escrito. No irás más allá de lo que está escrito. Eso dice Pablo mismo, que no vayamos más allá de lo que está escrito. ¿Y qué está escrito en las Escrituras? Como te digo, Guido Rojas, y a todos los que van a ver este debate, ¿qué está escrito? La salvación al hombre a través del sacrificio de Cristo, lo cual tú estás negando en este día, porque dices que la Biblia no es suficiente. Yo no sé qué será suficiente para ti y para tu doctrina y para el magisterio, o será que solo tú crees eso, pero yo no creo, porque tú eres un apologeta que viene por años y también es un teólogo de la Iglesia Romana Católica. Entonces yo creo que no te estés inventando, porque eso yo he escuchado muchas veces, pero nunca ha sido un debate serio como lo estamos haciendo ahora. Que la Biblia no es suficiente para fe y doctrina al cristiano. Wow. Entonces, ¿qué será? Para ti no lo será, pero para nosotros sí. Es toda la Biblia. Sigamos leyendo. Dice, es segunda de Timoteo, ¿verdad?
Segunda de Timoteo 3. Vamos a ver qué nos dice las escrituras. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda. No hay algo que no sea inspiración de Dios. Y tú dices que la Biblia no es suficiente, ni para fe, ni para doctrina. Espero que no toques la Biblia en este debate. Eso sí, espero que no lo hagas. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios y alabado sea su nombre. Sigamos dándole escritura a mi amadito amigo Guido Rojas. Dice así la palabra de Dios. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Gracias, bendito Dios, que a los cristianos nos dio a conocer el reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí se cumplen las escrituras, porque aquí mi amiguito Guido Rojas, ¿verdad? Mi amiguito Guido Rojas está afirmando que la Biblia no es suficiente para la Romana Católica, ni para fe, ni para doctrina. Y aquí se cumple la palabra. Cuando dice nuestro Señor, a los otros en parábolas, a los de afuera en parábolas, pero a los hijos de Dios es conocer el reino y los misterios de las escrituras, como está escrito. Aquí mismo lo dice, ¿no? Dice, a vosotros es conocer el misterio del reino de Dios, a los hijos de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, aquí estamos encontrando una verdad que espero pues nuestro amigo se arrepienta al final de este video. Yo no sé qué va a exponer, yo estoy con ansias, ¿verdad? Para saber qué va a exponer, qué va a exponer, qué libro nos sacará, porque si, repito amigos, si tú sacas este libro, la Biblia, para exponer lo que tú no crees, pues estás cayendo en una total ironía. ¿Dónde estabas tú, oh hombre, romano católico, evangelista, pastor, papa, sacerdote, cura, Virgen María y todos? Dice, ¿dónde estaban ustedes cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaban? Dígame, ¿dónde estaban? Este es un debate que realmente yo he estado pensando toda esta semana y digo, ¿cómo es que ellos dicen que ellos hicieron la Biblia, que Cristo fundó esa iglesia, que ellos son los verdaderos cristianos, que fuera de la iglesia que fuera de la iglesia romana católica no hay salvación? Y vienen con estas, para mí es una blasfemia, no sé, para Guido Rojas, pero para mí es una blasfemia y una herejía decir que la Biblia no es suficiente ni para fe ni para doctrina al hombre o al cristiano. Es algo increíble. Pero bueno, sigamos y vamos a ver cómo pues viene este debate. Dice, ¿dónde estabas tú, hombre, cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dilo tú, romano católico, pastor, evangelista, papa, vicario de Cristo, sacerdote, monja, cualquiera. Dime, ¿dónde estabas tú? Si lo sabes, dímelo. Nuestro Dios está haciendo esa pregunta. ¿Dónde estabas tú? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaba fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo, Jehová de los ejércitos, puse por... Dice,
Creo que Angelito tiene problemas. Tuve el tiempo en 14:28. 14 minutos 28. Ángel, te detuve el tiempo en 28. ¿Salió? Salió. Ángel, Ángel, no se te escucha. No Ok, se te escucha. Te tuve el tiempo en 14. Ok, 14:28. ok. Bueno, pido disculpas. Lo que pasa es que la gente no entiende que cuando uno está haciendo un debate no pueden llamar. No nos pueden llamar. Y a propósito lo hacen porque saben que se corta la comunicación. Y ahí está, se me cortó la comunicación. En tales casos, la inspiración también. Ok, Ok, entonces, bueno, sigo, hermano. vuelvo. Ok, adelante. Ya. Ok, entonces sigámosle dándole palabra de doctrina a mi amiguito. Y vámonos hoy acá. Espero que no me saques tu tradición también, tu tradición, tu magisterio y todo eso, porque como te digo, pues te voy a refutar bien bonito. Esperemos que no lo hagas así. ¿Ok? Entonces vamos acá a Primera de Corintios rapidito para que él entienda lo que vamos a hablar hoy día también. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino de a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue, no fue. Pero esperamos aquí, pues, mi amiguito, que no venga con palabras humanas, de sabiduría humana, concilios, patrística, tradición y todo eso, porque es magisterio. Espero que no vengas con eso, porque eso es pura sabiduría humana. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, escucha bien, amigo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Escucha bien, amigo, ¿ok? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Lo que tú acabas de decir, lo que tú vas a afirmar, espero, yo quiero saber qué vas a hablar. Espero que no ocupes la Biblia, porque para ti no es suficiente, ni para fe ni para doctrina. Aquí dice todo lo contrario. Dice así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Verdad? Sigámosle leyendo más abajito, que es más interesante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez y fe, y sabiduría no de este siglo, como tú vas a hablar, sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, más hablamos sabiduría de Dios, que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo, ningún hombre de este siglo conoció, lo cual tú, solo con el título que vas a defender, Guido Rojas, estás totalmente en desacuerdo con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, lo que estamos leyendo. No es doctrina lo que tú vas a presentar. Bueno, es algo increíble. Yo créeme, tú me caes bien, amiguito, tú me caes bien, ¿verdad? Tú me caes bien. Sí, ¿me escuchas? Párame un ratito Sí, el tiempo que me están llamando, ok, moderador. ¿Sí me escuchas? sí, sí. Ok, 17:32. ok. Dice, porque me siguen llamando y ya saben ellos.
Dice, Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la sabiduría conocido, nunca habría crucificado al Rey de Gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman 2 a minutos. través de las Escrituras. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está dentro del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no para no estar debatiendo estos temas que realmente pues no tienen ninguna edificación. Decir que la Biblia no es suficiente para el hombre en fe y doctrina, amiguito, yo creo que te van a tirar piedras cuando acabes este debate. Ok, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, otra vez, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, como Guido Rojas, nos va a presentar otro evangelio. ¿Verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso la palabra es linda, por eso amo a nuestro Señor Jesucristo, porque para ellos es una locura decir que la Biblia es suficiente. Decir para los romanos católicos que la Biblia es para fe. Decir para los romanos católicos que la Biblia es para doctrina para el hombre. No, ellos dicen, no, la Biblia no es suficiente. No, la Biblia no es suficiente. La Biblia no es para fe. La Biblia no es para doctrina para el hombre. No, ellos dicen, y aquí está escrito. Y no les puede entender porque para ellos es locura. Y no les pueden discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero por él no es juzgado nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, vamos a darle todos los versículos. Espero que apunte mi amiguito. Me caes bien, Guido Rojas. Me caes muy bien. Vamos a darle todos los versículos, lo que dice nuestro Señor amado. Dice así, escuchen bien. Dice, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, es, ok. Tiempo. 2 minutos me avisaste. Sí, te avisé, 2 minutos. Ok, perfecto, gracias, hermano, gracias. Ok. Voy a apagar mi micrófono. Ok. Reseteo el tiempo. Ahora vamos a pasar con la exposición, el tiempo de exposición, 20 minutos de exposición para el licenciado Guido Rojas, apologista y teólogo Guido Rojas. Adelante, cuando usted esté listo, me avisa y en cuanto... Espérate diga... que se salió Ángel. Espérate. Okay. Sí. No, y le iba a decir también que quitara el aviso ahí StreamYard para que no está copando ahí. Sí. Sí. No, y le voy a decir también que me ponga como él estuvo, que sería lo justo. Sí. También. Claro, porque... Pero esperemos a que entre otra vez para poder iniciar a... Es que le están llamando y debería apagar las notificaciones. Claro, debería haberle quitado la notificación porque está transmitiendo el celular. Ahí está. Ángel. Otra vez. ¿Me escuchas? Sí. Ok, perfecto, ya. Ahora sí, disculpen. Puedes quitar el StreamYard de ahí y poner... Ahí está. Ahora, si puedes enfocar a él para que se vea como tú estabas viéndote. Tu micrófono no te escuchas.
Espérate un ratito, hermanito. Avisarásme, lo que pasa es que no tengo esa opción. Sí, ahorita la hiciste. Sí, Déjala así, conmigo, sí, pero pero bueno, contigo. no, déjala. Entonces, ponla como estaba. No, no, ponla Ujú. como estaba. Se ve más grande así. Y Así, ya. súbeme a mí y baja Sí, al macho. Súbeme sí. a No, mí. No lo puedes hacer, no. ok, perfecto. Ya, No, ahí está. Ahí está ya. pero lo sacaste a él. No, no, no. Ahí está. A ¿Dónde ver, está? Mancho, Ahí, ahí, ¿vas a sí, hablar? Ahí está. ahí. Ok, Sigamos así el resto del debate para que quede igual dale. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, apaga entonces O- tu micrófono. ok. Listo. Cuando esté listo, me avisa, le pongo su tiempo. En cuanto diga la primera palabra, le corro su tiempo. Listo, ya. Bueno, ya. Vamos entonces a iniciar este debate que lleva por título, listo, apaga tu micrófono. Dice, el tema es interesante, pero está mal, a ver, creo que está mal enfocado de la parte de Ángel, porque el título del debate, como habíamos dicho, dice, la Biblia no es suficiente para doctrina y para fe, para el cristiano. O sea, no estamos negando, dice la Biblia está excluida, no se está utilizando el término excluir, sino que no es suficiente en el sentido que es algo complementario a la Biblia, es lo que queremos dar a entender en la Iglesia Católica. No es que nosotros no veneremos la Biblia, no pensemos que la Biblia no es palabra de Dios, que viene bajo la inspiración del Espíritu Santo, que tiene la inspiración, o sea, la respiración, el aliento de Dios, que conforma tanto el Antiguo Testamento, que es todo el proceso de la primera alianza con el pueblo de Israel, y que tiene su cumplimiento máximo en Jesucristo, que aparte de eso tiene una superioridad, porque Jesucristo es superior a la Biblia. Por eso es que Jesucristo se le denomina en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el Logos, o sea, la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros pensemos de la Biblia tiene como punto principal Jesucristo. O sea, la imagen principal va a ser siempre Jesucristo. O sea, la Biblia es un instrumento, es un medio, podríamos decir que es un manual de doctrina para los cristianos. Creemos que no solamente es la Biblia, porque entonces, ¿qué pasa con el cristianismo que funda Jesucristo? O sea, la religión que él funda, porque ya es la nueva alianza, ese nuevo pueblo de Dios. O sea, por eso que nosotros también tenemos que mirar también esos mismos orígenes del cristianismo sin dejar a un lado la Biblia, sin dejar a un lado la predicación de los apóstoles, de los discípulos, pero de todas maneras el Espíritu Santo, que empieza a actuar desde Pentecostés, ha seguido actuando en toda la historia del cristianismo. Y es tanto así que estamos en el año 2022. Acordemos que el cristianismo, el calendario cristiano, se inicia desde el año 1 después del nacimiento de Cristo. Vamos a mirar a ver también con la Biblia. Primero que todo vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Yo utilizo Biblias en físico. Esta es la Biblia Nueva Versión Internacional. Esta es una versión evangélica. A veces utilizo Biblias católicas, otras veces Biblias evangélicas, pero bueno, aparece lo mismo. Y vamos a lo que dice al final, lo que llama el epílogo del Evangelio de Mateo, un evangelio muy interesante, porque el Evangelio de Mateo fue escrito por un discípulo inmediato, que era el apóstol y también evangelista Mateo Oleví, que está fechado hacia los años más o menos 70 y 80, es lo que dicen los biblistas. Es un evangelio más largo que tiene 28 capítulos. Otra característica muy importante del evangelio de Mateo es que fue también utilizado para evangelizar a los que eran los judeocristianos, o sea, los judíos que salían de la antigua alianza y hacían parte pues del nuevo Israel de Dios, o sea, los nuevos judíos, o sea, el nuevo pueblo de Dios, que aparece también en Gálatas capítulo 6, versículo 14 en adelante. Ahora, ¿por qué es importante este evangelio? Porque hay al final una gran comisión que dice así en el capítulo 28, versículo del 16 en adelante, dice la gran comisión. Los 11 discípulos, porque sabemos que ya para esa época no estaba ya Judas, que se había ahorcado por decisión propia al traicionar a Jesucristo, fueron a Galilea,
a las montañas que Jesús les había indicado, según todas las indicaciones que Jesús le había dicho, ¿no? Cuando lo vieron, o sea, Jesús se presenta corporalmente, sabemos que ya es un Cristo resucitado. Algo interesante que dice, lo adoraron, o sea, reconocieron que Jesucristo es Dios, el verdadero hombre y verdadero Dios. Pero dice la palabra de Dios, algunos dudaban, no nos dice quién. No obstante, lo interesante es que vamos a ver en el versículo 18 y 19 las palabras de Jesucristo, con el cual este evangelio canónico, o sea, canónico que quiere decir que es de inspiración divina, que está tanto en Biblias católicas como evangélicas, nos va a decir. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, vamos a ver qué dice Jesucristo. Dice, se me ha dado toda autoridad. Lo primero importante es que Jesucristo ya tiene toda autoridad. O sea, nada está por encima de Jesucristo. Ya los judíos, el mismo Sanedrín, el Consejo de Ancianos, hasta el Antiguo Testamento, el Sabá, la circuncisión, todas las grandes festividades judías van a pasar a un lado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la autoridad mayor que el Antiguo Testamento, tiene autoridad mayor que el Pentateuco, tiene autoridad mayor que todas las leyes de los judíos, que sus mismas tradiciones orales, el Mishnah, porque los judíos también tienen otros libros también como es el Talmud. Por lo tanto, la autoridad de Jesucristo y el cristianismo con que van a hacer con él, que pagó a precio de sangre en la muerte de la cruz, es muy importante. Y ya Jesucristo va a cambiar lo que era la circuncisión para los judíos, para el cual se hacían parte de lo que era la alianza con Abraham, por eso se llamaba Abraham el padre de la fe, va a ser diferente, porque aquí dice, después de que dice toda autoridad, dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Aquí vemos el anuncio de una catolicidad, o sea, la universalidad de ese evangelio. O sea, ¿y en dónde está empezando? Va a empezar en las montañas de Galilea, pero ese evangelio se va a extender. Los apóstoles van a ser una parte. Los discípulos de los apóstoles, que fueron también inmediatos sucesores de ellos, como fue el caso, por ejemplo, después sabemos que hay un apóstol de la resurrección, que es Pablo, el gran Pablo, que es el apóstol de la resurrección, también no conoció en vida a Jesucristo, pero que también recibe ese encargo directamente por Jesucristo. Sabemos que él va nombrando también episcopos, como fue Tito, como fue Timoteo, como fue los mismos episcopos de Mileto, que aparece en el Hechos del Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. O sea, habían personas encargadas de llevar ese evangelio. O sea, era una iglesia organizada, era una iglesia estructurada, era una iglesia que seguía una doctrina, era una iglesia que se reconocía a Jesucristo y que también para hacer parte de esa iglesia, aquí va a decir, es el bautismo, que viene del griego batisein, que es sumergir, y nos da la fórmula o las indicaciones que Jesús quiere, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, esto es muy interesante porque nosotros aquí podemos mirar varias cosas. O sea, primero, entendamos que Jesucristo ya tiene toda autoridad sobre su iglesia, da un legado a los apóstoles, pero evidentemente los apóstoles tenían sus limitaciones, ellos también van a nombrar otras personas que van a seguir también esa misma línea de evangelización y que vemos una parte en la Biblia, pero la Biblia no lo dice todo. O sea, Ángel Regalado no me puede mostrar toda la historia del cristianismo en los 27 libros del Nuevo Testamento, no aparece ni en los 4 evangelios, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las 3 epístolas de Pablo, ni en las 12 epístolas de Pedro, ni en las 3 epístolas joánicas, ni en la epístola de Santiago, ni en la de Judas, ni el libro del Apocalipsis. Ahí interesante porque para la Iglesia Católica lo que es la historia de ese cristianismo, que a veces nuestros hermanos evangélicos tratan a un lado, no le dan tanta importancia, nosotros creemos que es igual de importante. ¿Por qué? Porque si no, entonces teníamos que decir que el Espíritu Santo dejó de actuar con la muerte del último de los apóstoles, que es Juan. Esa sería una pregunta muy interesante que nuestro amigo Ángel Regalado tendría que contestar. Hay también en los mismos historiadores, tanto católicos como evangélicos y demás, hay otros escritos que no aparecen en el Nuevo Testamento, pero que son igualmente importantes para las primeras comunidades de fe. Uno de esos, así Ángel Regalado no lo quiera reconocer, es un libro que se llama la Didache, que se llama La Enseñanza de los Apóstoles. Es un libro que tiene una doctrina que va muy a la par también con lo que aparece en los evangelios y que también tiene el respaldo de los grandes hombres de Dios, porque a medida que también la iglesia se iba organizando, habían también episcopos, habían presbíteros, habían diáconos, después se formaron patriarcados y demás. O sea, la iglesia ha seguido un proceso del siglo II, siglo III, siglo IV, antes de la Reforma, después de la Reforma y hasta nuestros días. Este documento, por ejemplo, dice uno de los grandes hombres de Dios que fue Clemente de Alejandría, lo llamaba la Escritura. O
sea, de hecho era tan importante que lo ponían casi a la par de los mismos libros que creían que habían sido escritos tanto por apóstoles como por discípulos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Lucas fue discípulo inmediato del apóstol Pablo. Marcos fue discípulo inmediato del apóstol Pedro. Santiago, sabemos que se reconoce a algunos como el que era llamado el hermano de Jesús y demás. O sea, también, de hecho, inclusive en la misma carta a los hebreos no aparece un autor. Se atribuye a Pablo, pero no aparece quién es autor. Eusebio, que también era un historiador de la iglesia cristiana del siglo IV, la llamaba Enseñanza de los 12 apóstoles. Y importante porque este libro, algunos historiadores lo sitúan entre los años 140 y 160. Otros lo sitúan entre los años 80 y 110. Importante porque dependiendo de ese mismo rango, si es que lo más factible, algunos dicen que puede haber sido del siglo, final del siglo I, se cree que se escribió en Siria o en Palestina, estamos hablando de la época de los años 80, en el cual todavía estaba el mismo canon. O sea, nosotros, el canon se termina, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento se termina con lo que se llama el compendio joánico, que son el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el Apocalipsis, que está fechada ya entre los años 90 y 100. O sea que estamos hablando de un documento histórico, no tiene pues el mismo peso de las escrituras, pero también es importante porque es de los primeros cristianos. Ahora, ¿a qué es lo que yo voy? Porque en ese documento que se llama también, en una de sus partes que se llama de liturgia y disciplina, hay algo muy interesante que tiene una relación muy directa para ver también si extrabíblicamente los primeros cristianos cumplieron lo que estamos hablando de Mateo capítulo 28, que sería más o menos el mismo rango, o sea, años 60 y algo y años 80. En ese libro, la IDAG, hay una parte que se llama de la liturgia y la disciplina, donde dice, en cuanto al bautismo, porque es lo que estamos hablando también de lo que daba Jesucristo, esa misma indicación, he aquí cómo hay que administrarlo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, lo mismo que Jesucristo, los preceptos, ¿cuáles son? Los preceptos de que Jesucristo es Dios, de que Él tiene la vida eterna, de que hay que seguir sus mandatos, hay que ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo y demás, o sea, los preceptos que pueden aparecer en la Biblia, tanto para cualquier cristiano. Dice, bautizad en agua viva, y algo muy interesante, porque va al mismo paralelismo que vemos de Mateo 28, 18, dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ve? Quiero dejarlo hasta ahí, da otras indicaciones y también dice que hay que hacer ayuno, que era también una costumbre que aparece también en el Nuevo Testamento, aparece también en los judíos. Dice, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, lo mismo que hacía Jesucristo haciendo mención también a los fariseos, puesto que ellos ayunan el segundo y el quinto día de cada semana. En cambio, vosotros ayunáis el día cuarto y la víspera del sábado, porque ya para los cristianos el principal día ya no fue el sábado, sino el domingo. Eso es algo que también vemos también en los mismos Hechos de los Apóstoles, donde también se celebra la fracción del pan, como dice en Hechos, el mismo día domingo, el primer día de la semana. O sea, se van cambiando todos los preceptos del judaísmo porque va a haber una nueva alianza y hay unas nuevas ordenanzas. Y también algo muy interesante que dice en este libro, dice, no hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en el Evangelio. Mire bien, porque este libro también se apoya en las mismas enseñanzas del Evangelio. No solamente lo que decíamos el bautismo, sino también dice acá, vuestra oración tiene que ser así. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Importante esto porque tenemos una base histórica que concuerda casi a la perfección con lo que veíamos del Evangelio, especialmente del Evangelio de Mateo. De hecho, ese mismo precepto de la oración y la oración modelo, que es el Padre Nuestro, también lo encontramos otra vez en la Biblia, para que quede claro y dando respuesta a nuestro amigo Ángel Regalado, que no podemos excluir estos otros libros porque también tienen una base muy importante para los cristianos y nos podemos basar tanto en la Biblia como también en esta fuente. Dice el mismo Evangelio de Mateo, vamos a hacer otra vez otro paralelismo, otra vez de la Biblia la nueva versión internacional, Biblia evangélica, en lo que ha sido conocido como el Sermón de la Montaña, o sea, las indicaciones que da Jesucristo, que aparecen en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7.
Pero algo que aparece en el capítulo 6, versículo del 5 en adelante, va a hablar otra vez de la oración y el ayuno. Lo mismo que veíamos del libro de la Didache, que por eso ha sido enseñado, ha sido llamado como la doctrina de los apóstoles. Dice así, ya en palabra de Dios, ¿no? Lo que solo acepta ángel regalado. O sea, le estoy demostrando a ángel regalado que no solamente con la Biblia, sino también con la historia y con los escritos antiguos, que llaman los escritos apostólicos, también podemos nosotros basar nuestras enseñanzas y darle respaldo. Dice así, cuando oren no sean como los hipócritas, qué curioso que era lo mismo que veíamos en el otro libro, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido toda su recompensa. Pero enseña a Jesucristo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, así tu Padre que ve en secreto te da tu recompensa. Y al orar no hables solo como los gentiles, hablando ya gentiles en el sentido de los paganos, ¿no? De los goín, de las otras naciones. Dice en el versículo 8, no sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Y en el versículo hay algo muy interesante. Ustedes deben orar así. O sea, la enseñanza que da Jesucristo. ¿Cuál debe ser la oración de Jesucristo? Que la oración modelo, como se conoce, que está en un libro canónico como es el Evangelio de Mateo, fechado casi hacia la misma fecha de la Didache. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, no nos des en la tentación, sino líbranos de el maligno. Y qué interesante también que aquí mismo en esta Biblia de estudio, que es una Biblia de estudio evangélica, no es una Biblia de estudio católica, dice también una explicación a pie de página, dice del maligno o del mal, ver el maligno, porque nos, y hay una añadidura, dice, porque tuyo es el reino, del poder y la gloria para siempre. Amén. O sea, ¿qué podemos nosotros comparar aquí? Que lo que dice la Biblia también era doctrina también de los primeros cristianos. Que Jesucristo mismo da la expansión del evangelio, que empieza por los mismos apóstoles. Ellos también van nombrando discípulos. Inclusive nosotros vemos que la misma escogencia de Matías, que aparece en Hechos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, fue por iniciativa de quién, no fue porque Dios dice de la altura, dije, mire, reemplacen a Judas, no, era ya bajo la autoridad de los mismos apóstoles y presidido por uno que tenía un rango importante que era Pedro, ¿ve? Y que escogen a Matías y que ya hace parte de ese grupo los 12 apóstoles. Y seguidamente después, por eso es que es tan lindo el libro de los Hechos de los Apóstoles, también nombran unos diáconos, también nombran presbíteros y también se va extendiendo la comunidad, también imponían las manos, se hacían milagros en el nombre de Jesucristo, se predicaba en el nombre de Jesucristo, también en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, dice que también se reunían para la fracción del pan, que era un memorial importante, en recuerdo también de las instrucciones de Jesucristo, también el día domingo, que era conocido también como el primer día de la semana. O sea, se va dejando a un lado todo lo que es el judaísmo, se deja a un lado la circuncisión. ¿Por qué? Por el bautismo. Se deja a un lado las sinagogas. ¿Por qué? Por las casas, porque claro, evidentemente en ese tiempo no habían iglesias, las casas eran los lugares de reunión, de culto de los cristianos. Ya no solamente se tiene el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta que la Biblia, ese canon se fue, pues nosotros no podemos decir que para esa época existían los 27 libros. Ángel Regalado no puede decir que ya para la época de Pedro o de Pablo ya teníamos toda la Biblia como tal, sino que evidentemente fue un proceso marcado en que se iba pues estableciendo también esa misma palabra escrita. Pero ante todo, por encima de la Biblia estaba Jesucristo, las mismas enseñanzas de Jesucristo, la iglesia que él funda, la catolicidad en el cual él mismo dice que esa iglesia tiene que ser para todas las naciones, que es también lo que... 2 minutos. Sí, que es lo que nosotros encontramos también en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, que es otra gran instrucción que da Jesucristo también, antes de subir al cielo, donde dice así, por tanto, cuando venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se hace presente después, ¿no? En la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta de los judíos, 50 días después de la Pascua, que todavía se observa porque estamos hablando de esa transición, o sea, todos
Los apóstoles fueron judíos, venían del judaísmo, todos habían sido circuncidados, tenían en alta estima la ley de Moisés y demás, pero ya se va haciendo esa transacción, que fue una transacción muy lenta, pero aquí aparece el Espíritu Santo, que va a ser como el garante del cristianismo sobre todos ustedes, y recibirán poder. ¿El poder que viene de quién? De Jesucristo, que como decíamos, todo se le fue dado tanto en el cielo como en la tierra, y serán testigos de Jesucristo. Y aquí el término testigo es mártir, ya no son testigos de Jehová, como aparece en el libro de Isaías, como eran los judíos, no, ya van a ser testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que ya tiene la autoridad es Jesucristo. El que va a venir a juzgarnos ya va a ser Jesucristo, claro, evidentemente por la misma relación directa con el Padre, y da también esas características en Jerusalén, capital religiosa, política y social, como en toda Judea, en Samaria, y hasta quienes, y hasta los confines de la tierra. O sea, vemos tanto como en el Evangelio de Mateo, como en Hechos de los Apóstoles, que ese Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, sí, tiene que ser esparcida por toda la tierra, va a tener como punto central el Espíritu Santo, las mismas enseñanzas que da Jesucristo, y vemos también tanto en el Evangelio de Mateo como en un libro histórico, la Didache, como hay dos concordancias, el bautismo y la oración del Padre Nuestro, y también podemos añadirle lo que era el ayuno. Bien, entonces hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por su tiempo, exactamente a los 20 minutos. Vamos ahora a pasar con los 15 minutos de refutación. Les agradecemos a los que están viendo el video. Suscríbanse al canal de Ángel Regalado. Cuando usted disponga, Ángel. Ok, está bien, hermanito, gracias. Listo. Bueno, Guido Rojas, ¿ya listo? Sí. Ok, apaguen sus micrófonos, gracias. Bueno, Guido Rojas, no sé qué presentó, él tenía que presentar lo que él cree, ¿no? Que la Biblia no es suficiente ni para fe ni para doctrina. Pero hizo todo una mezcolanza. Lo único que puedo yo sacar para refutar es lo que dice que yo no creo en la Didache. Pues si tú me dices dónde está escrito en la Didache, para yo creer la Didache, entonces yo lo voy a creer, porque la Escritura me manda solo. Nuestro Señor mismo lo dijo así: escudriñar las Escrituras. Escudriña las Escrituras, no otro libro, no el catecismo, no el mormonismo, no el enahuay, no lo que tú dices la Didache. Entonces, eso es lo que ustedes no entienden, que ustedes se dejan guiar por hombres. Nosotros los cristianos nos dejamos guiar por Cristo y por su palabra, porque somos cristocéntricos y evangélicos. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio, el evangelio es nuestro centro. Jamás vamos a estar leyendo extra libros o extra libros bíblicos, extra bíblicos, no, jamás. Entonces, dice que él no lo sabe, pues yo no lo sé, porque las escrituras no me afianzan a mí que yo vaya y lea otro libro o otro evangelio más que las escrituras, porque para esto, dice aquí, mira lo que dice amigo Guido Rojas, dice, porque las cosas que se escribieron, escúchala bien, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, no dice de la Didache, no dice del catecismo, del mormonismo, no, de las escrituras, tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, el Padre nuestro, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo dice, todas las cosas que se escribieron es para nosotros, en las escrituras. No dice la Didache, no dice catecismo, lo que tú tienes. Y es más, hablaste un poquito de las tradiciones, pero yo tengo aquí algo de las tradiciones de que ustedes sacan y no les da vergüenza, ¿verdad? No les da vergüenza, ustedes nos sacan. Estas son las tradiciones, amigo. Mira, en el año 786, adoración a las imágenes y reliquias. Ahora, si tú me dices que eso no crees, eso dice, en el 786 fue inventado. Entonces, si tú dices que eres de la Iglesia de Cristo
Si tú dices que crees en el Evangelio, ¿por qué por qué estos inventos de tu doctrina? Porque eso no es doctrina de Cristo. Dice, en el año 850, agua bendita. Nosotros los cristianos no creemos eso. Esa doctrina no es nuestra. Esa doctrina es tuya. Entonces, si crees en esa doctrina, pues está bien. Te respetamos y te amamos porque esa es tu doctrina, pero esa no es de cristianos. No es nuestra doctrina. A menos que tú me digas, no, yo no creo en el agua bendita. ¿Verdad? Estamos hablando aquí de doctrina. Esa no es doctrina, lo que ustedes creen. En el 995, canonizar santos muertos, imagínate, canonizar santos muertos, lo cual ustedes creen que los santos vivos o santos muertos interceden por ustedes y los veneran en cultos, ¿verdad? En procesiones. En el año 10, en el año 1074, el celibato, lo cual, primera de Corintios, primera de Timoteo 4:5, dice que estos hombres mentirosos inventaron para que nadie se case en el celibato. Y esto dice la palabra, ¿no? Que fue un invento de los hombres para que se prohíba que se casen. En el 1090, ¿verdad? El Rosario, el Santo Domingo de Guzmán, el Rosario. Y tú tocaste también para refutarte, Mateo, tocaste la oración, ¿verdad? Tocaste la oración cuando nuestros hermanos apóstoles, discípulos, dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Padre Nuestro, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero la pregunta es, si tú te apegas a la doctrina que es de Cristo, ¿por qué rezas del rosario? ¿Acaso esto está escrito en las escrituras? Jamás nuestro Señor dijo, oraréis así a María, no dijo así, sino oraréis al Padre. Y estos son inventos, ¿verdad? De Santo Domingo de Guzmán, en el año 1090, el rosario, lo cual ustedes se desviven por esta doctrina. A menos que tú me digas que no es tu doctrina. Yo quería sacarte esto para que veas. Hablaste bien bonito, ciertas cositas, ¿no? Que lo que más pude sacar te estoy refutando. Pero estas cosas, no sé a dónde lo vas a meter, si es doctrina de Cristo, si no es doctrina de Cristo, son letanías, no sé qué será, pero ustedes lo practican día y noche. El rosario, Santa María, y eso no dijo nuestro Señor, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? 11, en el año 1184 se inventó las Santas Inquisiciones, y tú lo sabes, las Santas Inquisiciones, ¿no? En el 1215 la transubstanciación, que la hostia y la copa, el vino, es cambio de sustancia, literal. Eso también lo creen ustedes, y a menos que tú me digas que eso no es doctrina de ustedes. Todo esto es doctrina de ustedes, pero no es de Cristo, no es del Evangelio. Y bien haces decir tú que el Evangelio no es suficiente para fe y doctrina para los cristianos. Está muy bien, perfecto, y acepto. ¿Verdad? Que esa no es doctrina para los cristianos, es doctrina para los romanos católicos que creen fielmente ustedes, que es otro evangelio. ¿Verdad? La transubstanciación fue inventado en el año 1215. En el 1220, adoración a la hostia, lo cual ustedes y todos los romanos adoran a ese santísimo, a ese custodio, ¿verdad? Donde dice nuestro Señor que los cielos no pueden contener su grandeza. No pueden. Y tú crees que puede estar en un custodio, en un santísimo, la presencia real de nuestro Dios eterno encerrado en una caja. Todo eso es doctrina tuya. En eso estoy de acuerdo. Pero no son de Cristo. Por eso tú mismo pones el título, ¿verdad? Que la Biblia no es suficiente. Y por eso se inventaron estas cosas, porque como no es suficiente para ustedes, ni tampoco es para fe, y doctrinas se inventaron tantas cosas que antibíblicas, que si no te arrepientes, amigo, tú sabes que te amo y siempre te he respetado. Arrepiéntete y deja de seguir tanta doctrina antibíblica. Dice, en el 1215 la transubstanciación, en el 1220 se prohíbe los laicos leer la Biblia. Mira, se prohíbe los laicos en el 1220. En el 1439 el purgatorio, lo cual es una blasfemia al Espíritu Santo, lo cual es una blasfemia al mismo Cristo. Porque si en verdad tú crees en el purgatorio,
estás haciendo vana la sangre preciosa de Cristo, porque el purgatorio, según ustedes, lo que creen que es doctrina romana católica, el purgatorio salva, perdona si vas con pecado, lo cual Cristo dice que no. El que comete pecado es del diablo, y si cometes pecado, no crees que te vas al purgatorio, te vas al infierno, lo que Cristo dice. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos. El purgatorio dice que es mejor que el sacrificio de Cristo. Entonces, todo esto tienes que también ser serio, ¿verdad? Porque yo sí te dije que iba a refutarte. Entonces, en el 1508 se aprueba el Ave María, lo cual es antibíblico, lo cual ustedes creen fielmente, y tú mismo eres uno de los marianos, ¿verdad? De los marianos, ¿cómo sabes decir tú? Es un mariano, bueno, eres un mariano, a diestro y siniestro, tú sabes. Lo cual la palabra no dice que seamos seguidores de María, sino de Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, bien dices, bien es el título. La Biblia no es suficiente para los cristianos, pero para los romanos católicos, todo niegan, ¿verdad? Que no es para fe y doctrina, y en eso estamos de acuerdo, porque todos estos inventos que tu iglesia tiene, ¿de dónde los sacaron? ¿Verdad? Y eso es una doctrina que practican todos un siempre ustedes. El purgatorio, en el 1508 se aprueba el Ave María, en el 1545 se le conoce igual autoridad a la tradición que a la Biblia. Mira, por eso tú dices que la Biblia no es suficiente y por eso me pones vos Antonio de Antioquía. ¿Cómo es Gustavo de Antioquía, Pedro de Antioquía? Ni sé cómo. ¿Por qué? Porque eso crees tú, lo cual la Biblia no me dice. Y mira lo que dice, lo que tú hablaste, que no está escrito. Mira lo que dice en Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, vosotros también como piedritas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene las escrituras. Mira, entonces no necesitamos otra cosa, ni los padres patrísticos, ni nada que nos separe del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, sigamos refutándote un poquito a ver si tú dices que todo lo que yo te estoy leyendo es doctrina. O me vas a decir, no, eso cree el populismo, pero eso lo creen. Es una doctrina. Es un invento de tu corporación. En el 1508 se aprueba el Ave María, imagínate, recién sale el Ave María. En el 1545 se le conoce igual se le conoce igual la autoridad de la tradición que la Biblia. ¿Cómo vas a creer eso? Y todo por defender sus imágenes, ¿verdad? En el 1854, Inmaculada Concepción, imagínate, recién se inventa en el 1854 la Inmaculada Concepción, lo cual ni tus primeros padres patrísticos, los que ustedes defienden, creían eso. A menos que tú me digas que Pedro sí creía en el Ave María, a menos que tú me digas que Pedro sí rezó el Ave María. Todo esto es doctrina, amigo, pero romana católica, pero no es cristiana. Y en eso estás bien. Al decir que la Biblia no es suficiente para ustedes, al decir que la fe y la doctrina no es para ustedes, solo para los cristianos, y en eso estamos de acuerdo. Dice, en el 1824, Inmaculada Concepción, en el 1870, infalibilidad papal, imagínate. Y tú como teólogo, tú debes saber que el único infalible está en los cielos. Él no ha perdido una sola batalla, él no se equivoca en nada. Y tú le hacen también le hacen infalible a tu papa. Y eso también tú lo crees. Asunción de María en el 1950. Bueno, vamos a seguir leyéndole a mi amigo la fe de Cristo, la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque se me va a hacer muy tarde y no voy a darle todo lo que yo quería darle a mi amiguito. Dice, Hebreos 11:1, la fe. Dice, ahora bien, tener fe es estar seguros de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Esa es la fe. Dice, Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír la palabra de Dios. Eso es la fe. No María, no lo que ustedes creen, lo que ya te leí. Entonces, si tú niegas eso, estás negando tu doctrina, estás negando tu fe. Por eso, tú
inconscientemente o conscientemente tú dices que la Biblia no es suficiente para ustedes, porque tienen más cosas. ¿Ah? 2 minutos. Ya, tienen más cosas que solo tú como romano católico entiendes, pero nosotros como cristianos no los entendemos, porque para nosotros es blasfemia y es un atentado directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con todas tus doctrinas que ya te leí, y eso que falta más: María, Salvadora, Mediadora, Redentor, Arca de la Alianza, Reina del Cielo, Madre de Dios, Esposa de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, 2 Corintios 5:7, porque vivimos por fe y no por vista. Los cristianos verdaderos vivimos por fe, lo cual tú no crees, y no por vista, lo cual ustedes tienen que ver para creer. Si no ven, no creen. Por eso tienen tantas imágenes en toda tu iglesia. Y esa es tu doctrina, y no estoy de acuerdo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Romanos 1:17. Sin fe es imposible, perdón. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Romanos 1:17. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios de principio a fin, por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de usted, sino es un don de Dios. Así pues, Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido muerta, ha sido tutor para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ejemplo de los creyentes en palabra, bien, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias. Bien. Gracias. Gracias. Se pasó con 6 segundos otra vez. Bueno, vamos a pasar. Gracias, Ángel, por su tiempo de refutación. Vamos a pasar con el tiempo de refutación o refuerzo por parte del licenciado Guido Rojas. Cuando esté listo, le pongo su tiempo, está en ceros. Y cuando diga la primera palabra, yo le pongo su tiempo, apago mi micrófono y mi cámara. Listo, ya. Bien, vamos entonces a responderle a Angelito, que también yo lo aprecio mucho y me cae muy bien y todo, que en este compartir. Bueno, veamos cómo nuestro amigo Ángel hacía mucho énfasis, siempre saca mucho a colación cuando se toca pues lo de la Biblia, solamente la Biblia como única autoridad de fe, que de hecho ese término sola Biblia, eso fue un invento de Martín Lutero en el siglo XVI. Tendría que mostrarme, Ángel Regalado, donde aparece el término sola, para yo como cristiano católico, porque nosotros también somos cristianos, pensar que solamente me tengo que basar en la Biblia, como di pruebas de un documento fechado hacia la misma época de los evangelios y que tiene una coincidencia en la cual nuestro amigo Ángel Regalado no pudo, no sé si a eso él le llamará blasfemia, o sea, él lo deja a un lado, pero de todas maneras para los que son historiadores, teólogos y demás, pues se dedican a mirar esa misma concordancia, porque no solamente teníamos que mirar a ver ese mismo paralelismo con la Biblia, inclusive cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando sacan a relucir, por ejemplo, en la carta de Timoteo, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, utilizando pues Biblia evangélica, la nueva versión internacional, dice esa recomendación que hace el apóstol Pablo al joven Timoteo, dice en el capítulo 3, versículo 16, todas las escrituras inspiradas por Dios y es útil. Nosotros también creemos que es para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros también pensamos eso. Pero hay que tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe esta porción, los mismos historiadores, los mismos biblistas la tienen, son las cartas pues pastorales que hace el apóstol Pablo, están fechadas entre los finales de los años 50 y principios de los años 60. Para muchos biblistas creemos que ellos creen que el primer escrito hay
dos opiniones. Creen que fue la primera epístola a los tesalonicenses hacia los años 45, 48. Otros piensan que el primer escrito es el Evangelio de Marcos hacia los años 50 más. O sea, no se ponen de acuerdo. Pero de todas maneras, cuando Pablo está haciendo referencia a esa porción, a esa perícopa, y que nuestro amigo Ángel está tomando en cuenta, hay que para esa fecha no se había terminado el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, o sea, faltaba los otros evangelios, como decíamos, el Evangelio de Mateo, que fue muy posterior, el mismo Lucas en su Evangelio Hechos de los Apóstoles, que también están fechados hacia los años 80, la carta de Santiago, más o menos de esa fecha, la carta de Judas, un poco más, la carta a los hebreos también, de los 80 y 90, y se termina lo que es el corpus joánico, o sea, de lo que es el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Inclusive algunos biblistas lo sitúan rayando el año 100 o al año 102 después de Cristo. Por lo tanto, yo le preguntaría a Ángel, que hace mucho énfasis, antes de la primera escrito, bien sea la carta a los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses o el Evangelio de Marcos, en la comunidad que fundó Jesucristo ya se bautizaba como él había dicho y que aparece también en la de AG, o solamente lo vamos a tener en cuenta cuando apareció en el Evangelio de Mateo hacia los años 80. O sea, había asistencia del Espíritu Santo en la iglesia que fundó Jesucristo antes del primer escrito canónico del Nuevo Testamento, y también habría Espíritu Santo después de que se termine el Apocalipsis. Eso sería una pregunta muy interesante que se la voy a hacer a nuestro amigo Ángel Regalado y espero que me la responda, como él mismo dice, con Biblia, porque él dice, trata de desviar pues la atención, que la tradición, que todas esas cuestiones que no, para él no tiene ninguna importancia. Habló dos cosas importantes. Habló de las reliquias, decía que las reliquias, que por qué los católicos le damos tanto énfasis a las reliquias. ¿Qué es una reliquia? Una reliquia, como su nombre lo dice, es algo que tiene un valor importante, puede ser una prenda de un santo, puede ser los huesos también de un santo, una santa, en el cual Dios puede hacer milagros. Y Ángel Regalado me da, eso es blasfemia, porque él siempre dijo que todo da a entender de que todo eso pues para él le parece una cosa inaudita, algo pues que no tiene ningún fundamento, una especie de abominación. Pero resulta que la misma palabra de Dios vemos en el mismo la Biblia cómo Dios sí puede actuar de esa manera, porque en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, vamos a mirar algo que es muy interesante y que tiene una relación directa con el apóstol Pablo, que aparece en el versículo 11 y 12, y esto es palabra de Dios. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Pero de qué manera? Dice, a tal grado que aún los enfermos le llevaban pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de su enfermedad, y los espíritus malignos salían de ellos. Qué cosa tan curiosa que también vemos acá, que aún eso no sería algo como idolatra, algo así, algo de paganismo, como dice nuestro amigo Ángel Regalado, que todas estas costumbres de la Iglesia Católica que son posteriores no tienen forma de fundamentarlo. Me gustaría que me explicara cómo también, por qué Dios no actuaba también por medio de Pablo, no solamente de viva voz, o sea, o tocando a los enfermos como hacía Jesucristo, sino también aún los pañuelos o los delantales que eran solo tocados, no solamente se curan las enfermedades, sino algo que también era también de gran importancia, que era que hasta los mismos espíritus inmundos salían de ellos. Sobre la devoción de María, que también hay que tener en cuenta que eso también tiene un fundamento bíblico. Si nosotros vamos también al Evangelio de Lucas, quien primero alaba a María no son los católicos. Las primeras alabanzas de María la encontramos primero en un ángel y segundo en una mujer que está llena del Espíritu Santo. Vamos a ver primero el ángel que aparece en el Evangelio de Lucas, que es canónico, que está en la Biblia. Que utiliza Ángel Regalado en el caso de lo que aparece, desde él se acercó a ella y le dijo, te saludo, en otras versiones dice, salve, tú que has sido
has recibido el favor de Dios y el Señor está contigo. O sea, no es una mujer importante que va a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire la alabanza que viene de parte de Dios, no por palabras del ángel, ¿no? Sino palabras que vienen de Dios a través del ángel, porque acordemos que el término ángel es un mensajero. En este caso, el ángel Gabriel, que era un ángel de sumo rango, porque solamente los ángeles, cuando aparecen con nombres propios, son de una posición especial. Entonces, ¿cómo dice? Te saludo, tú que has recibido el favor o la gracia de Dios y que el Señor, o sea, Dios estaba con ella antes de la anunciación, estaba con ella porque había visto su santidad, su humildad, su pureza y algunas virtudes pues que le agradaron a Dios para que fuera la escogida entre todas las mujeres judías, porque para ese entonces muchas mujeres judías querían ser la madre de Jesucristo. Tan es así que cuando Jesucristo está en su ministerio público, una mujer le dice, dichoso el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Ella hubiera querido ser esa mujer, pero evidentemente ese privilegio recayó en María. Ahora, ¿por qué nosotros también los católicos tenemos esa veneración, ese respeto especial a María? Porque también aparece también en palabras de lo que fue una mujer, que en este caso no fue cualquier mujer, sino que era la esposa de un sacerdote, Zacarías, prima de María, y que también dice la palabra de Dios, estaba llena del Espíritu Santo, como aparece en el mismo Evangelio de Lucas, dice en el capítulo también 1, en el versículo 40, dice, al llegar entró en casa de Zacarías, María, saludó a Elizabeth, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, que en este caso sería Juan el Bautista, entonces Elizabeth quedó llena de ¿quién? Llena del Espíritu Santo, o sea, está llena del Espíritu Santo, está llena de la presencia de Dios, está llena de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y mire lo que le dice esta mujer, no son los católicos, es María, es Isabel, y que está consignado aquí en el Evangelio de Lucas. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. O sea, otra vez, ella es bendita, tiene el favor de Dios, es la madre del Señor, como aparece más adelante, dice en el versículo 43, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a mí? Yo no sé si Ángel Regalado es fiel a estas palabras, si cree que María es ángel de cualquier señor, del señor de la esquina de la tienda, del señor de la panadería, o es el señor de señores, porque la misma Isabel está reconociendo que la madre no de sino de mi Señor, de quien es Señor, Mesías y Salvador. Los primeros cristianos entendían eso, los primeros cristianos reconocían ese privilegio único. Pues resulta que en este libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva, de la editorial CLIE, que es un libro evangélico sobre la historia del cristianismo, dice en la página 417 que un obispo de nombre Pedro, que era obispo de Alejandría en Egipto, nombra a María con estas palabras, nuestra santa, no, a menos que Ángel no me diga que María fue una mujer santa, gloriosa, porque llevó pues en su vientre al Hijo de Dios, señora, porque pues es el privilegio que tuvo ella, único en la historia de la humanidad, siempre virgen y madre de Dios. Qué interesante, porque esos términos, se fue Ángel. Paremos el cronómetro. Esperemos a ver que venga Ángel Regalado, porque acabó de irse. Moderador. Sí, aquí estoy. Ya le paré el tiempo. 10. Ahí volvió. Estaba en 10:27. Bueno, aquí tengo 10:22. Bueno, se volvió a ir otra vez Ángel. Bueno, lo detengo. Sí, ya para ir concluyendo. Disculpa, lo que pasa es que me llaman y se baja el volumen y se va la comunicación. Ya le digo que no me llamen y siguen llamando. Detuve el tiempo en 10:22. Okay. Adelante, Guido, con su tiempo. Bien, gracias. Apaguemos el micrófono, Ángel, y el moderador. Bueno, entonces lo que quería entender, lo mismo que veamos, ya los cristianos del siglo III, en este caso un jerarca, reconocen que María es santa, es gloriosa, tiene al fin y al cabo la gloria de Dios la cubre, la chequina, como en el Antiguo Testamento también, la presencia de Dios la cubre solamente en ella, y le da dos títulos, que es Virgen
y Madre de Dios. No sé si Ángel Regalado reconozca que María es Madre de Dios, al menos que él piense que Jesucristo no sea Dios. Pero ese término Madre de Dios se llama Theotokos, en griego quiere decir la que engendra a Dios, la que pare a Dios, la que es la Madre de Dios. Y lo creen no solamente los cristianos católicos del siglo IV, en que fue definido, ya que a Ángel no le gusta todo esto de los concilios, pero es parte de la historia del cristianismo. Yo no sé cómo va a negar la historia del cristianismo, o sea, si eso no es importante, porque entonces, si no, entonces nos quedaríamos en el siglo I y ahí en adelante, ¿qué pasó? Jesucristo no podría cumplir su promesa cuando dijo en Mateo 28:20, estaré todos los días hasta la consumación de los siglos. Eso tengo yo que también hacer ese empalme. Y eso ya sale del tiempo en que ya los apóstoles murieron, muchos de los cuales fueron martirizados, especialmente los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. El uno por ser judío fue crucificado y el otro por ser ciudadano romano fue decapitado. La tradición, porque no lo dice la Biblia, pero hasta los mismos historiadores lo reconocen, en este caso como Justo L. González, en este caso como Alfonso Ropero, porque yo tengo esta literatura evangélica, o también este otro pastor evangélico, fueron ambos martirizados en Roma, que es la sede de la Iglesia Católica. Y ese término de Theotokos y el que fue siempre virgen, hasta los mismos reformadores en el siglo XVI como Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII reconocieron. O sea, las principales iglesias que nacen de la Reforma reconocen que María también es siempre virgen y reconocen que María también es la madre de Jesucristo. Si ya Ángel Regalado, porque no sé cuál es su denominación, dónde nació, ni cuáles son sus características, si es trinitario, ¿no? Me imagino que sí. Entonces tendría que decirnos a ver si también reconoce estas verdades de fe, como decíamos, que están en la Biblia, en este caso de palabras de Isabel, llena el Espíritu Santo, la Madre de mi Señor. Lo de las reliquias también, si Dios hizo también milagros a través de los pañuelos y de los delantales que había tocado, y no solamente eso, porque mire que la palabra de Dios dice que hasta la gente se los llevaba a sus casas. ¿Eso no sería superstición? ¿Eso no sería algo así como de encantamiento, de hechicería? No, vemos bien que tiene, sí, sí, vemos bien que tiene la palabra de Dios. Inclusive también, mire, para que veamos también hasta un obispo del siglo IV que fue Hilario de Poitiers decía algo muy interesante con lo mismo que veíamos también de la DAG. Él decía en su obra sobre la Trinidad, decía, conserva, te ruego, inmaculado el sentimiento de mi fe, de la fe de los cristianos de esa época, siglo IV, hasta el momento de la partida de mi espíritu, estas palabras que expresan mi convención, que siempre conservar fiel y que lo confieso en el símbolo de mi regeneración, que era el bautismo. ¿Y cuál era el símbolo de la regeneración? Que no solamente aparece en Mateo 28:19 en la DAG, sino ya en un episcopo también en Poitiers, Francia, de principios del siglo IV. Dice, cuando fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, se conservaba esa fórmula, se conservaba ese bautismo, se creía que era de regeneración, habían esas primeras comunidades cristianas, habían jerarcas, había una iglesia organizada, se combatían las primeras herejías, se reconocía que María era la madre del Señor, que fue siempre virgen, los mártires eran importantes, sus reliquias también eran importantes, así como fueron importantes para los primeros cristianos también los pañuelos que había utilizado el apóstol Pablo. Se reconocía ya que eran 27 libros del Nuevo Testamento, ni unos más, ni unos menos, porque también hubieron evangelios apócrifos también. Habían unos libros que también fueron rechazados. La Biblia que tiene, los 27 libros que tiene Ángel Regalado, quisiera que me dijera si fue Pablo, Pedro, Santiago, Juan, que lo dijo. No, no fueron ellos. Fue la iglesia de ese mismo periodo que fue la que le dio la autorización de que fueran 27 libros en la misma descripción que dije inicialmente, los evangelios, epístolas y demás. Eso hace parte de la iglesia que funda Jesucristo y eso hace parte también de lo que estoy aquí dando a entender hoy. Gracias. Bien, muchas gracias por su tiempo de exposición, de refutación. Ahora vamos a pasar con el... permítanme tantito, aquí me salió algo. Vamos a pasar con el tiempo de las preguntas. Es una pregunta para cada uno. El tiempo para formularla es 1 minuto y para responderla son 3. Así es que adelante cuando esté listo. Y 2 de refutación. Y 2 de refutación. Cuando usted esté listo, Ángel Regalado. Ok, listo. Amigo,
Todo lo que tú hablas es extra bíblico. Pueden ser buenos cristianos los que tú me hablaste, pero yo no voy a tomar consejo de ellos, porque la palabra se escribió para para nosotros, dice, como ya te leí. Otra vez tiene problemas con el audio y la conexión. Espero. Se le congeló la... Sí, tuve el tiempo, pero vamos a esperar que entre y que formule su pregunta de nuevo para que se entienda. Salió. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Vuelva a formular su pregunta, por favor. Sí, me siguen llamando aquí la gente, me siguen llamando y se corta. Bueno, esta es la pregunta, amigo, Guido Rojas. Ya que tocaste un poquito el tema de María, como tú siempre hablas extra bíblicamente, no sé si eran cristianos o no eran cristianos los que tú me nombras, pero la palabra nos dice, no hables más allá de lo que está escrito, como dice Corintios y Pedro, no hables más allá de lo que está escrito. Si tú hablas más allá, lamentablemente ya no estás en la doctrina de Cristo. Dice, busca ahora el favor de los hombres. Tú buscas el favor de los hombres y quieres buscar lógica de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta es esta, amigo. Dame un versículo, por supuesto, ya que hablaste de María y yo sé que eres mariano. Dame un versículo donde Pablo, o algunos apóstoles rezaron el rosario o pidieron a María, ya que ustedes piden a María como intercesora. Dame, porque si tú vas a ver extra bíblico, no lo creo, pero en las escrituras, porque ellos fueron los primeros apóstoles que Cristo les enseñó toda su doctrina. Dale. Le pongo su tiempo, va el tiempo de respuesta a la pregunta de parte del licenciado Guido Rojas. Adelante con su tiempo. Bien, bueno, esa pregunta es muy capciosa porque, o sea, Ángel no puede ponerme los parámetros de él en un parámetro mío. O sea, una cosa es que para Ángel solamente sea la Biblia, otra cosa es que él quiera que yo me rige solo con la Biblia. Ya expliqué que nosotros los católicos no nos regimos solo con la Biblia y hay algunos ejemplos que son muy importantes para tener en cuenta. Pero sí puedo dar dos cosas. En primer lugar, porque el rosario como tal es una oración que como Ángel... Por favor, apaguemos los micrófonos. Sí. Como Ángel decía, fue en la Edad Media, pero que tiene todo un tinte bíblico, porque se reza el Padre Nuestro, que ya lo vimos, que aparece tanto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, como en la de G. Se reza la primera parte de la Ave María, que son tanto el saludo del ángel como el saludo de Isabel. Se le da la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que aparece casi la misma doxología que aparece al final de la primera carta a los Corintios, y los misterios tienen que ver con la vida de Jesucristo. No obstante, dice en el Evangelio de Lucas, en lo que llama el canto de María, que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 46 en adelante. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo puedo hacer una oración con esta letanía que da María, que es hermosísimo, lo que es el Magnífica. Dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre. O sea, yo sí puedo meditar en la palabra de Dios,
lo que dice, como decíamos, el ángel, lo que el ángel le dice de parte de Dios a María. Puedo meditar también en lo que una mujer de edad avanzada, la esposa de un sacerdote, llena del Espíritu Santo, reconoce que ella es la bendita entre todas las mujeres. Puedo también dar cumplimiento a lo que dice, donde ella misma dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea, yo quisiera también que nuestro amigo Ángel Regalado, si me dijera si David, si Pedro, si Moisés, si Abraham tiene una aventuranza propia que va a ser cobijar todas las generaciones hasta la segunda venida de Jesucristo. Porque si no es así, estamos ante una mujer que aparte de eso es la madre del Señor, de mi Señor, que es, como lo dije, Isabel. Por lo tanto, cuando nosotros los católicos hacemos oración a María, hacemos estas letanías, es simplemente reconociendo en ella los favores que Dios hizo, pero nunca decimos que es más que Jesús, ni nunca decimos que nuestra fe tiene que estar centrada en ella, sino simplemente es un medio por el cual, como se hizo en las bodas de Caná, que también es un ejemplo muy bonito, el primer milagro que hizo Jesucristo a pedido de su madre. Y lo más interesante, que con esto termino, es que después de ese milagro, dice el mismo evangelio, que la gloria fue, ¿quién? La gloria fue para Jesucristo. Gracias. Faltan los 2 minutos de Ángel refutación. Prende tu micrófono. Ángel, sí, adelante Ángel con su refutación. 2 minutos okay. Tiene para refutar. Ok. Mira, amigo, si María para ustedes es especial, para nosotros no es especial. Porque el especial para nosotros es Cristo. El único que nos da la salvación y el cual se merece toda gloria y toda honra. Ni siquiera por pensamiento tenemos que rezar a las criaturas como está escrito. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito. No lo digo yo, lo dice las escrituras. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace que esa confianza sea parte de la verdadera oración, de la verdadera fe que es en nuestro Dios eterno. Entonces ustedes dicen, no, es que solo por amor rezamos a María. Entonces también deben rezar y pedirle a Santa Isabel, porque ella también fue llena del Espíritu Santo, como dicen las escrituras. Desde su vientre, Juan fue lleno del Espíritu Santo. También deben rezar a nuestra madre de toda la creación, a Eva, que se merece más gloria y honra también. Pero Dios no nos manda a orar, ni a rezar, ni a pedir a las criaturas por amor. Está escrito, mira lo que dice, amiguito, para que entiendas un poquito. Tú sabes que te amo mucho en el amor de Cristo. Mateo, mira lo que dice Mateo. Mateo 10. Mira lo que dice. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10. Mira, Mateo 10:32. Para que entiendas un poquito. Porque ustedes no entienden. No es que amamos a María. Perfecto. Amen a María. Si esa es su confianza y no Cristo, pues sigan amando. Y bien dices tú, dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama más a mamá, a papá, abuela, tíos, hermanas, en este caso a María, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijos o hijas más que a mí, no es digno de mí. Tiempo. ¿Acaso dice nuestro Señor que ames a María? Tiempo. No, por supuesto que no. 10 segundos se pasó. Traten de llevar el tiempo. Vamos a pasar con el tiempo de la pregunta. 1 minuto para formularla de parte del licenciado Guido Rojas. Cuando esté listo para hacer su pregunta, le pongo el tiempo. Listo. Bueno, ya. Bueno, la pregunta para Ángeles, dice la Biblia en la primera carta de Timoteo, que es fecha más o menos hacia los años 60, en el capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pablo, sabemos que él mismo dijo que toda autoridad se la había dado de Jesucristo, dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que ya no es el templo de Jerusalén, ¿no? Que es la iglesia, o sea, iglesia, la comunidad de los creyentes, del Dios viviente, porque no es un Dios de muerte, y da 2 características de esa iglesia, columna y fundamento de la verdad. Mi pregunta es, ¿esa iglesia de Jesucristo que es columna y fundamento de la verdad,
¿qué pasó después de la muerte del apóstol Juan hacia el año 100? Y teniendo en cuenta que ya estamos en el año 2022, o sea, en esos 19 siglos después, 20 siglos después, ¿qué pasa con esa iglesia según lo que está dando a entender el apóstol Pablo? ¿Cuál es esa iglesia? Bueno, gracias por su pregunta, Ángel Regalado. Cuando esté listo tiene 3 minutos de respuesta. Ya, esperemos un ratito, amigo, esperemos un ratito. Sí. Esperemos un ratito. Ok. Es fácil. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo dice que es columna y baluarte de la verdad, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente. No me digas que es tu iglesia, porque no es iglesia. Porque tu iglesia tiene tantos dogmas, tiene tantas tradiciones, tiene tantas blasfemias y herejías que tú no vas a entender porque perteneces a esa iglesia. Si quieres podemos hacer el otro debate. Bueno, ya creo que hemos hecho la verdadera iglesia, pero no es iglesia la tuya, porque la iglesia tiene 3 fundamentos principales: el evangelio, el evangelio que es el centro de nosotros, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? El evangelio que es el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Como principal, las escrituras, nuestro Cristo que es el centro de nuestras vidas. Jamás podemos salirnos de ahí, porque si nos salimos a adorar a María, nos salimos a adorar a los santos, nos salimos a hacer procesiones a los santos, a los vivos, a los muertos, lamentablemente es otro evangelio. Dice, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Tú tienes la verdad? ¿Tú dices que tienes la verdad? Pues una mentira. Tú no tienes la verdad. El verdadero cristiano jamás se aparta del evangelio y no hace más que solo seguir el evangelio y a Cristo. Y mira lo que dice abajo ya para terminar. Dice, yo testifico a todo aquel que oye Tú dices, no, pero ¿qué pasó con Timoteo que ya murió? ¿Siguió el evangelio? Pues sí, sigue el evangelio. Sigue el evangelio. Mira lo que dice acá. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras y la profecía de este libro, no de otro libro, de este, del que estamos ahorita presentándote a ti. De este libro, no de extra bíblicos ni de otras letanías, como ustedes dicen. No, es que nosotros no creemos en eso. Nosotros somos romanos católicos, pero tenemos letanías, tenemos dogmas, tenemos otras doctrinas, pero nosotros somos, sí, estoy de acuerdo que son romanos católicos, pero no son cristianos. Yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Ustedes quitan, agregan, tú mismo lo dices aquí en el debate. Nosotros creemos no solo en la Biblia, sino que también creemos en las letanías, en Mamita María, en los santos, en las imágenes, también creemos en San Antonio, San Epifanio y todos aquellos. ¿Acaso eso es bíblico? Amigo, te estamos predicando el evangelio para que te arrepientas. Entonces, aquí mismo lo dice, yo testifico a todo aquel que lee las palabras de profecía de este libro. Ya no hay más profecía, amigo, se acabó la profecía. Con el Apocalipsis se acabó la profecía, ya no hay más profecía extra bíblicas. Ustedes tienen profecías extra bíblicas que no es de Dios, que no es del evangelio. Porque estas cosas se escribieron para nosotros, dice nuestro Señor, para nosotros. Tiempo. Perdón, es que tenía apagado el micrófono, se pasó con 17 segundos, puede tomar sus 17 segundos también. Tenía el micrófono apagado, fue culpa mía. Adelante, Guido Rojas, con su tiempo de refutación de 2 minutos 17 segundos. Cuando esté listo. Bien, listo ya. Bueno, pudimos observar que lo que hizo Ángel desde el principio del debate hasta ahorita, utilizando ad hominem, diciendo de blasfemo, diciendo que falso cristiano, menospreciando a la Iglesia Católica y demás, pero no pudo responder lo que dice el apóstol
Pablo, porque es muy claro, el apóstol Pablo, que es bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque mismo dice que todo lo recibió por revelación sagrada. Acordemos que el apóstol que Jesucristo derribó el caballo camino a Damasco. Y vuelvo a repetir algo muy interesante, porque esta connotación que dice el apóstol Pablo, yo no lo puedo dejar a un lado. Dice la iglesia solamente en singular, la iglesia de Jesucristo, porque solamente puede haber una sola iglesia, aunque todos podemos pertenecer al cuerpo de Cristo, tiene dos características, es columna y baluarte de la verdad. Y veíamos cómo nuestro amigo Ángel salta el triple salto y se va al libro del Apocalipsis a hablar de profecías, o sea, tratando de desviar el tema, en el cual ese no era la pregunta. O sea, no estamos hablando del libro del Apocalipsis, de las profecías, no estamos hablando de la iglesia que funda Jesucristo. Además, si esa iglesia no es una iglesia que tiene 21 siglos, como trata de hacer Ángel Regalado, porque dijo que después de esa misma iglesia cristiana, después teníamos las reliquias, el culto a María, la transustanciación. Nosotros creemos que es esa misma tradición, porque es que el Espíritu Santo no ha dejado de actuar. El Espíritu Santo que actuó desde Pentecostés ha seguido actuando hasta la consumación de los siglos. Demostré por la Didache que no solamente es Biblia también, sino un libro histórico, así nuestro amigo Ángel Regalado no quiera tenerlo en cuenta como una doctrina bíblica iba a la par de otra doctrina también extra bíblica, como también los primeros cristianos reconocieron que María era madre del Señor. Ángel Regalado no quiso decir si él lo reconoce o no. Los mismos cristianos también, las principales iglesias cristianas también reconocen eso. Y de hecho, el mismo Jesucristo lo dice. Otra vez, por eso quise comenzar y terminar con el Evangelio de Mateo, porque Jesucristo dice en la gran comisión, donde él mismo lo decía, y quiero que ponga mucho énfasis en el versículo 20. Dice, enseñe a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y no dice que sea solamente de Biblia, él no lo dice, ya que parte quedó en la Biblia, pero no todo está en la Biblia. Dice, y les aseguro, esa es la promesa de Jesucristo, que estaré con ustedes. Tiempo. Bueno, 2 minutos. Siempre hasta el fin del mundo. Gracias. Bueno, este ha sido el debate. Ya se concluyeron todos los tiempos. Vamos a pasar con el minuto de despedida. Les agradecemos a todos los que han estado viendo este debate, tanto los del canal de Guido Rojas como el canal evangélico de Ángel Regalado. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Omar. Les damos un tiempo, Omar Suástegui, le damos el tiempo de 1 minuto para despedirse a Ángel Regalado, que es el que comenzó el debate. Adelante, Ángel. Gracias, gracias, Guido Rojas, tú me conoces, ¿verdad? Tú me conoces años ya, cómo soy yo para los debates. No tengo nada personal contigo, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga y gracias por aceptar mi invitación. Igual a ti también, Omar, Mancho, por también aceptar para ser de moderador. Gracias, te felicito, estabas correcto en la línea. Bueno, como siempre digo, gracias a todos ustedes, los que van a ver este video, ¿verdad? No soy el que gano, ni Guido Rojas es el que gana. Aquí estamos dos posturas totalmente diferentes, dos doctrinas totalmente diferentes y dos creencias totalmente diferentes. Entonces, ustedes van a ser los testigos fieles, los que van a dar el justo juicio. Aquí no hay dos verdades, hay una sola verdad. Y que Dios sea el que haya ganado este debate, porque como repito, aquí no hay dos verdades, hay una sola. Que Dios bendiga a todos ustedes. Gracias, Guido Rojas. Muchas gracias, Ángel Regalado, por su despedida. Y vamos a pasar con la despedida de Guido Rojas, licenciado Guido Rojas. Adelante. Bien, ¿no? También agradecerle la invitación que me hizo el evangelista Ángel Regalado. Para mí es un placer, siempre para mí es simplemente un compartir. Yo no lo veo esto como un ring de boxeo, simplemente es tratar de mirar nuestras posturas y que también sean todas las personas que saquen sus propias conclusiones, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el garante de la verdad, como Jesucristo dijo, el Paráclito. Él solamente es el que nos guiará a toda verdad. Gracias también a Omar, no lo conocía, por su excelente moderación, por haber manejado los tiempos. Es un debate que también, como decía, voy a compartir en mis redes sociales, en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, en mi Facebook personal y también en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas, donde también tengo otros debates y otros estudios también y otros también compartir también de orden ecuménico. Gracias, bendiciones. Un saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia.
Muchas gracias. Bueno, este ha sido el final del debate. Suscríbanse a los dos canales, denle clic a la campanita, denle el dedo hacia arriba, ¿verdad? Y es bueno, es bonito conocer las dos partes. Yo los felicito a los dos por sus excelentes exposiciones. He aprendido de los dos lados. Muchas gracias por haberme invitado a moderar este debate. Yo me despido. Mi nombre es Omar Suástegui, el Mancho, y los dejo con Ángel Regalado. Ángel, tu micrófono. Bueno, gracias Omar, gracias por esta excelente moderación, fuiste imparcial. Gracias también Guido Rojas, espero que no sea el último debate porque hace 2 años fue la última vez que nos vimos. Podemos seguir compartiendo más. Tú sabes que yo no te falto respeto al decirte blasfemia. Para mí, te dije, no, que para mí es una blasfemia decir que la Biblia no es suficiente, ¿verdad? Decir que no es fe de doctrina para. Entonces, eso para mí. Yo no dije nada más. Y bueno, así son los compartidos, así son los debates. Recuerda que tú eres romano católico y yo soy cristiano evangélico. Siempre vamos a tener dos posturas diferentes, dos doctrinas diferentes. Pero no es nada personal. Tú me caes bien, tú sabes. Yo nunca te he faltado el respeto. Bueno, que Dios te bendiga, como te digo, Guido Rojas, que no sea la última vez que tengamos estos debates. Gracias, Guido Rojas. Que Dios les bendiga a todos ustedes.